Padre, en el nombre glorioso de Jesús, colocamos todo lo que somos delante de ti, Señor, y te decimos, toma el control, habla nuestras vidas, estamos dispuestos, quita toda sordera, quita todo envanecimiento, quita todo orgullo, quita toda terquedad, todo doble ánimo, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, y que hoy tu palabra penetre a mi corazón y penetre al corazón de tu pueblo, Señor, y brote y dé fruto al 100 por 1 en el nombre glorioso de Jesús. Estamos en tus manos. Amén. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Y para colocarlos en contexto, Jeroboam es un rey que Dios levantó o suscitó contra enemigo del nieto de David. Y usted se dirá, ¿por qué? Porque Salomón, si usted recuerda, él en su vejez se corrompió. En su vejez decidió no seguir los caminos, sino decidió agradarle el corazón no a Dios, sino a sus mujeres. Y como todas sus mujeres eran extranjeras, tenían dioses ajenos, ¿cierto? Extranjeros. Y empezó a edificarles casas, lugares altos, templos, a darle gusto a ellas. Y allí se levanta la palabra de Dios. Se levanta un profeta, busca a Jeroboam, que era uno de sus sirvientes, y le dice que Dios quitará el reino de David, se lo dará a él. Pero por amor a David le dejará solamente la tribu de Judá. Y con la casa de David se queda Judá y Benjamín y los levitas, y el resto de las tribus con Jeroboam. Amén. Entonces, empezamos a leer. Una vez que usted ya entró en contexto, ya saben qué parte de la historia vamos, porque a veces es necesario conocer qué pasó, qué sucedía, ¿verdad? Porque si estamos hablando del rey David, al rey Salomón y Jeroboam, ¿qué sucedió? Había una ruptura, amén. Y dice el versículo 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué? Se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Miremos que Jeroboam había levantado altares, pero no eran precisamente altares dedicados a Dios. El reino se había dividido por causa de pecado y Jeroboam también había caído en pecado. Y el Señor trae a un profeta de Judá, porque en Betel no había quien adorara a Dios. Había profeta en Betel. Si usted sigue leyendo, ahí está la famosa historia del profeta joven y el profeta viejo. Pero trae Dios es uno de la tribu de Judá, del reino de Judá, que había sido ¿qué? Dividido, y estaba ya en las manos de Roboam, el nieto de David. Este altar que Jeroboam había edificado le pertenecía a un becerro de oro. Porque a mí me llama la atención que empezaba a profetizar contra el altar. No contra Jeroboam, sino contra
el altar. Y el becerro de oro, me puse a investigar, era una imagen de culto adorada en el antiguo Israel como símbolo al Dios nacional de Israel, Yahvé. Extraño, ¿no? Que le dedicaron un becerro de oro a Dios, que se reconocía antiguamente como símbolo de su Dios. Pero usted y yo sabemos que eso no es así. El Tanaj, o Antiguo Testamento, menciona dicha actividad como herencia de una tradición antigua y la condena enfáticamente como idolatría. Oseas menciona que una de las causas de la destrucción del reino de Israel era la adoración al becerro de oro. Y usted se preguntará, ¿por qué ellos estaban confundidos? ¿Cómo así que un becerro representaba a Yahvé, a su Dios? Y se dice que el becerro de oro viene desde el Mediterráneo. Este Dios era denominado Il o El, al Dios supremo, Padre de los hombres y de todas las criaturas. Los sumerios tenían un Dios equivalente a ese también llamado Anu, y por lo general se representaba como un toro con alas por su fuerza o sin alas y potencia creativa, al igual que su primogénito Adán. ¿Qué representaba el becerro de oro? Un Dios único, un Dios supremo, un Dios creador del cielo, de la tierra, de todo y de los hombres. ¿Le suena familiar? ¿Le suena como que quería suplantar a Dios? Como que este ídolo imitaba al verdadero y único Dios, a Jehová Dios poderoso, a Yahweh, a Jesucristo. Este becerro también se denominaba como Él, como el Padre de los dioses, como el Supremo. Y el pueblo de Israel le rendía culto. Israel sabía que ese becerro de oro no era de Dios, o estaban confundidos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ellos sabían o estaban siendo engañados? ¿O tenían un velo en los ojos y decía, este es mi Dios, el que me sacó de Egipto? Es extraño, ¿verdad? En Primera de Reyes, un capítulo atrás, 12:28, mire lo que dice. Ahí atrásito dando la vuelta a la hoja, 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Cómo le parece lo que hizo Jeroboam? Le dijo, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Inclusive, si usted recuerda, eso también venía desde Éxodo, ¿verdad? Éxodo 20, cuando Moisés, cuando sube al monte y Aarón edifica becerro de oro también. Ellos ya, esta tradición antigua, ya venía de que el supremo Dios, el único, se representaba con un becerro. Pero la verdad era que la palabra de Dios ya decía en la ley que no debía hacerse imagen ni semejanza de nada de lo que había en la tierra, ni en los cielos, ni debajo, ni de ninguna cosa. Y esto crea una serie de interrogantes y uno se dice, ¿no conocían la palabra de Dios? Era el pueblo de Dios, pero ellos no discernían. Ellos no sabían si era o no era. Como Dios era proclamado el único, el verdadero, el creador de todo. Y este otro becerro también, este otro Dios también, pues simplemente sacrificaban a este becerro.
había un total desconocimiento. Y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Altar, altar. Así ha dicho Jehová, aquí en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y quemará sobre ti huesos de hombres. Viene el profeta de Judá y da la profecía contra el altar que estaba allí y Jeroboam al lado del altar, porque ahí lo leímos. ¿Dónde estaba Jeroboam? Al lado del altar quemando incienso. Pareciera que el altar tuviera oídos, ¿cierto? Porque dice altar, altar. No dijo Jeroboam, Jeroboam, o Israel, Israel. Dijo altar, altar. Y esta profecía se refiere a que llegaría un tiempo donde los huesos de las personas que adoraban a ese Dios iban a ser quemados sobre ese mismo altar. En pocas palabras, ese altar sería profanado el altar. ¿Y qué es profanar? Es un verbo que se refiere a faltarle el respeto a algo religioso o sagrado. ¿Ustedes imaginan? Sobre un altar, huesos de muertos, gente quemada en ese altar. ¡Qué cosa tan terrible! Y de los mismos sacerdotes que lo servían. Esta fue la profecía lanzada en contra del altar, que se le iba a quitar la honra, que iba a quedar inservible, que iba a quedar completamente pisoteado, que iba a quedar despreciable, y del aroma deleitoso y agradable que tenía, iba a oler a muerto. ¿Te parece intrigante eso? Y si inclusive usted investiga ciertas iglesias que han levantado altares sobre tumbas, sobre lugares donde una presencia divina no puede descender porque es un lugar profanado, piénselo. No todo el altar que se diga que es de Dios, es de Dios. Así le diga, aquí le servimos a un altar edificado sobre una tumba, hermano, y no va a descender Dios. Solamente analícelo. Las ofrendas que se ofrecen sobre un altar, se dice que alimenta la deidad del altar. Los alimentos, los sacrificios, las libaciones, el incienso, alimenta a esa deidad. En pocas palabras, al profanar ese altar, se iba a quedar sin alimento dicha deidad. Iba a perder su fuerza, iba a perder su honra, sus ofrendas. Y si vamos un poquito más allá, el significado del altar es que es un lugar de sacrificio. Se dice que es un lugar de matanza, que es lugar donde la presencia de Dios acostumbra a descender, o en este caso la presencia de cualquier otro Dios. Inclusive es un lugar donde se edifica después de que hubo una aparición, después de que hubo una teofanía, de que Dios se aparece a alguien. La costumbre natural era de edificar un altar en el lugar donde se había tenido un encuentro divino. Los sacrificios que se ofrecían allí eran porque se sentía que Dios estaba presente y aceptaba dicha ofrenda. La aceptación de las ofrendas simbolizaba la aceptación de Dios manifestada en bendiciones y la renovación de su pacto. Es interesante. También se dice que los altares eran lugares altos, que inclusive según la palabra hebrea altar, también se utilizaba para significar un lugar alto. Lugares que fueran plataformas elevadas donde se realizaban sacrificios
y tal vez una especie de lugar, ¿verdad? ¿Se le suena un monte alto, un lugar alto, un altar? Es lo mismo, un espacio elevado donde se ofrece sacrificio. Porque si usted no ha visto tal vez la imagen de un altar, siempre un altar no está sobre el suelo, está elevado. Puede ser una mesa, puede ser una plataforma, puede ser un escenario, pero es un lugar alto. Y si usted también estudia la palabra en el Antiguo Testamento, edificado en ¿qué? Una pila de piedras. Y allí ofrecían sacrificio, inclusive allí comían delante de la presencia de Dios y allí en ese lugar hacían pactos. Son lugares donde la presencia de Dios desciende. Ese era un altar malo, ¿verdad? Un altar despreciable que Dios aborrecía. Pero ahora, mire usted lo que significa un altar. Un lugar de muerte. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Y qué puede morir si ya no hay animales que sacrificar? ¿Qué puede morir? Su carne, su orgullo. ¿Qué más puede morir? Su ego, su vanidad, su envidia, su arrogancia, su ira. ¿Qué más puede morir en un altar? ¿Se cumple? Sí, un lugar de muerte. Un lugar de sacrificio, de ofrenda. Ahora, cuando usted está en el altar, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuál es el sacrificio que usted trae a su Dios? Lo mejor. Porque ¿cómo era la ofrenda que Dios exigía de su pueblo? Cordero sin tacha, sin defecto, blanco, gordo, el primero de la manada. ¿Y cómo está usted sirviendo al Señor? ¿Cómo está su ofrenda delante de Dios? Ahí a lo que caiga, a lo de me toca servir mañana 12 de la noche, repito, una palabra. ¿Cómo está su ofrenda? ¿Qué trae usted? ¿Muere o no muere? ¿Hay muerte en el altar o no hay muerte en el altar? ¿Sigue todo vivo? Y usted ya sabe a qué me refiero. ¿O le tengo que enumerar? No, ¿verdad? Su propio corazón, su propia conciencia allí le dice aquello. Tiene que haber muerte y tiene que haber ofrenda, olor grato, tiene que haber lo mejor. Ay, es que Julano se quiere lucir. No, le está dando lo mejor a Dios, porque Él sí sabe a qué se viene a un altar. Y usted también debe de darle la ofrenda. Dele lo mejor que le salga, que le nazca. No importa qué le van a decir, si le van a opinar bien o mal, si le van a dar like o no. Lo importante es que su ofrenda lleve olor grato delante de Dios. Lo importante es que Dios mire la ofrenda como la miró con la de Abel. Y entonces, ¿qué sucede? Se quema. ¿Qué desciende? Fuego. Y consume la ofrenda. A veces yo digo, ¿será que toda la noche aquí hace calor? Porque se sube y usted empieza a sudar. Usted llega al altar, a la presencia de Dios y un calor. ¿Y será que soy yo? ¿O será que el fuego ha descendido? ¿Será que la presencia de Dios se ha derramado? ¿Será que la ofrenda ha sido aceptada y el fuego santo ha venido a consumir? Ha venido a purificar. Porque si no se consume, no hay aroma. Tiene que venir el fuego. ¿El incienso lo metían prendido? ¿O había fuego en el altar? ¿La vaca, la oveja estaba ya prendida? ¿O había fuego en el altar? Mi hermano, mi hermana, el altar es un lugar
donde se habituaba a levantarse donde había presencia. ¿Qué pasa en tu altar? ¿Sigue habiendo presencia? ¿O ya no has edificado altar al Señor? Porque todos nosotros debemos de levantar altar. Mire, la tradición judía naturalmente, donde ellos tenían una visión, un sueño de parte de Dios, un altar. Un altar, inmediatamente, sacrificio, ofrenda. Pero ¿y nosotros, mi hermano? ¿Y su altar? Este es un altar, una plataforma, un lugar elevado. ¿Y su altar? ¿Y su altar en casa? Vea, yo me puse a investigar de los altares. Y altares hay los que usted quiera, de la forma que usted quiera y donde usted quiera. Altares. Pequeñitos, grandes, redondos, cuadrados. Impresionante. Altares. Altares en las familias, donde cada casa tiene un altar a su deidad familiar, deidades familiares, y usted entra a altares. Hermano, y usted tal vez ha ido a casas y hay altares. Y nuestro altar, yo no estoy diciendo que coja madera, piedras y yo no le estoy diciendo que vaya a coger una foto y vela y no. Y su altar. Si ahora usted es templo del Espíritu Santo y su corazón es el lugar alto donde Él viene a derramarse, donde Él viene con su fuego a consumir la ofrenda. Pero si no le presentó ofrenda, si no le dio olor grato, Dios mira el altar vacío, o peor, mira el altar y con cosas desagradables y dice, no, esa ofrenda no me agrada. Necesitamos entonces, hermano, mire cómo esta gente edificaba altares, lugares altos, poses dedicados a los dioses paganos. Obviamente Dios tenía su templo, el que le había edificado Salomón, el cual era, vea, se dice la palabra de Dios, no lo digo yo, una cosa maravillosa en todo el mundo. Todos venían a ver, dice la palabra. Los reyes venían a ver. La reina de Jaba vino a ver, a contemplar la gloriosa obra y la sabiduría de Salomón. Pero esta gente era experta en edificar altar. Tanto se dijo Jeroboam en su corazón, para que no se me desvíe el pueblo y me quiten el reino, aquí les voy a levantar su altar. Y los engañó, impostando a Dios con este becerro de oro falso. Pero se levantó un hombre de Dios para decir, altar, altar, sobre ti se van a quemar cosas despreciables. Y esa profecía se cumplió 350 años después. Así que Él les dio una señal y dice, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Un hombre de Dios se levantó, hombre. Yo digo ese varón, ese profeta, estando al lado de Jeroboam, el rey, en medio de la plaza, porque ustedes eran lugares públicos que se colocaban en las entradas, ¿no? Donde, mejor dicho, lugares donde se reunían las masas, altar, altar, y se va a quebrar y la ceniza se va a derramar. Y uno dice, qué osadía, qué valor de este hombre. Y desafía la obra que había hecho Jeroboam. Y se quiebra el altar, se parte en dos y cae la ceniza. Cae todo al suelo. Imagínense, este era un lugar alto, ellos ahí dándole honra a ese becerro, y llega al altar, cataplush, todo al piso. La mano de Dios, ¿no? Todas sus ofrendas al suelo. Porque el pueblo nunca pidió, exigió, clamó por su Dios verdadero, por Jehová de los ejércitos, sino que solamente siguió adorando. Porque como les dije, esa profecía se cumplió
350 años después, y 350 años después de inclusive esa señal, de esa profecía, el pueblo siguió en su desorden hasta que se cumple la profecía y se levanta Josías, que significa Dios sana, a profanar todos esos lugares. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Mire usted. Y extendió su mano y se le secó. Porque él no estaba clamando en contra del profeta, él estaba clamando en contra de Dios. Él estaba en contra de Yahvé, de Todopoderoso, del único y verdadero Dios. Y se le seca la mano. Y las manos simbolizan la fuerza y el vigor. O sea que eso era lo que Dios le estaba quitando a Jeroboam. Y más adelante en 1 Reyes 13:34 usted lee que él y toda su casa iba a ser raída de la faz de la tierra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Imagínese, le secó la mano en señal de que su vigor y su poder iba igualmente a secarse. Y aún Jeroboam no se arrepiente. Oiga, qué gente tan dura, qué gente tan terca, tan rebelde. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró y la mano se le restauró y quedó como antes. Yo de Dios le dejo la mano así, pero no. Dios en su misericordia, en su amor, en su paciencia, le restauró la mano. Y más, el profeta fue a orar por él. Este varón se devuelve, ora, le es restaurada y ni así se arrepiente, ni cambia, ni así se le seca la mano, se le quiebra el altar. Sigue lo mismo. Y uno dice: Señor, pero ¿cómo es que no les entra la palabra? ¿Cómo es que este corazón es tan duro como una piedra? Imagínese usted semejante hecho. Esta escena que se presenta. Era más grande el temor de Jeroboam de perder el reino que el temor que tenía hacia Dios. ¿Usted cree que yo no voy a tener miedo después de ver que se me secó la mano? ¿Usted cree que a mí no me va a dar miedo viendo que se me seca una mano y que después se vuelve a restaurar? Usted cree porque cree, mi hermano. Usted cree porque cree en una señal de esas. Pero el miedo de Jeroboam no era hacia Dios, era hacia perder su posición como rey. El ego, la vanidad. Y le dice: ora por mí. Ay, qué frase tan conocida, ¿no? Ora por mí. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Ore por mí, mi hermano. Ore por mí, mi hermana. Ore por mí. ¿Por qué? Si él también podía orar. ¿Pues que acaso era mudo para no orar, Jeroboam? No, él podía orar a Dios. Él podía: Señor, reconocido que eres Dios verdadero, que me he fallado, he hecho pecar al pueblo. Pero no, mi hermano, por favor, profeta, ore por mí y recibe el milagro, mi hermano. Dios es tan bueno, se pasó de bueno, tan bueno, le hizo el milagro. Está bien sentir temor del castigo del Señor, porque tal vez él dijo: no, yo no voy porque donde clame a Dios, donde me acerque a Él, suácata, me parte un rayo, ¿no? Y muchas veces pasa así. Cuando estamos mal, decimos: no, yo ya no voy. Yo por la iglesia no me parezco. No, ni que me vaya a encontrar un hermano, por Dios. Ando mal. Y usted teme acercarse a la presencia,
personas que temen acercarse a la bondad, al amor, a la gracia, a la misericordia. Hombre, ¿y por qué tanta misericordia hay aquí en este libro? Eso derrocha gracia, derrocha amor, derrocha perdón, derrocha restauración. Por donde usted lee, por donde usted mira. Y Dios perdonó y Dios volvió pero tampoco le bastó la misericordia para cambiar sus malos caminos. Siguió igual. Y finalmente la palabra de Dios se cumplió contra Jeroboam. Y toda su casa fue raída de la faz de la tierra. Ya no hay linaje de Jeroboam en este mundo. El suyo y el mío continúa y continuará por la gracia de Dios. Pero el de ese varón no, el de ese hombre no. Piense usted, ¿qué más nos hace falta para cambiar? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Y ahora si usted analice por qué en algunos altares no hay entendimiento y no llega nada al corazón del que va a ese altar, siguen igual. Si usted lo piensa por un momento y medite, tal vez muchos buscan a Dios, pero en los altares equivocados, y por eso no hay transformación, arrepentimiento, cambio de corazón. Esta es una verdad espiritual, mi hermano. Y yo quisiera seguirle hablando de todo lo que pasaba en este capítulo, ¿no? Pero dejemos hasta allí. Entonces colóquese sobre sus pies